fue el hallazgo arqueológico de toda una vida. La tumba de Caifás, el sumo sacerdote del pueblo judío, quien según los evangelios, envió a Jesús con los romanos para ser crucificado. Se hallaron 2 clavos en la tumba. ¿Podrían ser los clavos de la crucifixión de Jesús? Este es uno de los secretos del cristianismo que está desenterrando el periodista de investigación Simcha Jacobovici. De los desiertos a las tumbas, desde Roma a Tierra Santa, Simcha busca la verdad detrás de mitos históricos, creencias ancestrales y algunas de las historias bíblicas más grandiosas jamás contadas. En 1990, aquí en Jerusalén, apenas unos metros cuesta abajo, unos trabajadores que construían un parque, ahora llamado Parque de la Paz, hicieron el descubrimiento arqueológico más asombroso. Encontraron una tumba de entierro de 2000 años de antigüedad. Pero no era una tumba cualquiera. Era la tumba de alguien mencionado en los evangelios, el sumo sacerdote Caifás. Y según los evangelios, él es el hombre que en parte es responsable de enviar a Jesús a la cruz. Durante casi 2000 años, la tumba de Caifás permaneció intacta. Luego, en 1990, unos trabajadores de la construcción se toparon con un sitio de entierro bastante grande. La Autoridad de Antigüedades de Israel, OIAA, envió a arqueólogos para excavar el sitio. Encontraron fue una tumba judía del siglo I. Adentro había 4 kukim o nichos funerarios. Y dentro de estos había 12 osarios o cajas para huesos. Estos ataúdes de piedra caliza, donde se colocan los huesos de los muertos, incluían un osario con la inscripción José, hijo de Caifás. Esa historia apareció en primera plana, pero esta otra no llegó a los encabezados. De hecho, nadie menciona que nadie sabe si esa tumba todavía existe. Los arqueólogos no saben si fue destruida cuando se construyó el parque. A nadie le importa. Y aquí hay algo más que ningún medio en absoluto, reportó. Dentro de esa tumba encontraron 2 clavos romanos. Un momento. Encontraron 2 clavos en la tumba del hombre que mandó a Jesús a la cruz y no se reportó. ¿Por qué? ¿Y dónde están ahora? El primer paso en cualquier investigación relacionada con un sitio arqueológico israelí es el Museo Rockefeller en Jerusalén. Sede de la Autoridad de Antigüedades de Israel. Estos archivos resguardan los informes originales de cada excavación arqueológica, supervisados por la IAA. Simcha localiza el expediente arqueológico de la tumba de Caifás de 1990. En él, descubre el dibujo original de la tumba. Y encontró el informe final sin correcciones. Y este incluye dibujos detallados, medidas y fotografías. Y aunque se mencionan los 2 clavos romanos, no hay fotografías, medidas, dibujos o información alguna sobre su paradero actual. El hallazgo principal es el ahora famoso osario, inscrito con el nombre José, hijo de Caifás. Los evangelios cristianos simplemente lo llaman Caifás. El historiador del siglo I, Josefo, menciona a un sumo sacerdote llamado José Caifás. Sin embargo, lo que está escrito en el osario es José, hijo de Caifás. Creyendo que Josefo está más cerca de la verdad, los estudiosos generalmente están de acuerdo en que, a pesar de las diferentes versiones, este es el osario del hombre que envió a Jesús a la cruz. Para entender por qué Caifás haría algo así, tenemos que comprender el contexto histórico específicamente en el que ocurrió el enfrentamiento entre Jesús y Caifás en ese momento. Era el año 30 después de Cristo y Judea estaba bajo ocupación romana. Incluso la élite religiosa judía debía responder al gobernador romano, Poncio Pilato. Las autoridades romanas nombraron a Caifás sumo sacerdote, el cargo más alto para un judío. Según los evangelios, en la festividad judía de la Pascua, Jerusalén estaba llena de fervor religioso,
y apoyado por una gran multitud de seguidores, Jesús llegó al templo, el sitio más sagrado de todo el judaísmo. Expulsó a los vendedores de ganado y palomas y volcó las mesas de los cambistas. Luego advirtió a los romanos: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Hablarle así a las autoridades romanas era prácticamente un llamado a la rebelión. Casi se arma un motín y Caifás, para mantener el orden, hizo arrestar a Jesús y lo enjuiciaron. Jesús apresuradamente fue condenado por incitar la oposición contra los romanos y entregado al gobernador romano, Poncio Pilato. Los evangelios dicen que Pilato envía a Jesús a la cruz y se lava las manos del asunto. Caifás termina cargando con la culpa. No sabemos si le afectó o no el resultado de su decisión. Este osario, que tiene una conexión arqueológica con los evangelios, fue excavado en los años 90 en el paseo de la parte sur de Jerusalén. Hay una inscripción. Se puede ver que en el costado del osario se menciona a Caifás. Caifás fue el sumo sacerdote en la época de Jesús y se dice que Jesús fue juzgado por Caifás. Ha viajado alrededor del mundo. Y millones de espectadores han tenido la oportunidad de verlo en persona, presenciando de cerca lo que los expertos consideran el primer descubrimiento de un hombre que tuvo contacto con Jesús. ¿En verdad es el osario del hombre que mandó a Jesús a la cruz? Para responder a esa pregunta, Sinfla se reúne con David Mebora, curador del Museo de Israel. Esta es mi pregunta. ¿Cómo estás seguro de que es Caifás? Es un nombre poco común. Es un nombre que conocemos tanto por fuentes judías como por el Nuevo Testamento, y coincide con la datación y el periodo de esa época. Y el osario más elaborado, por fortuna para nosotros, tenía 2 inscripciones con el nombre de José, hijo de Caifás, conocido del Nuevo Testamento. Así que definitivamente es la tumba de un clan. Es un clan sacerdotal. El clan Caifás fue enterrado en esa tumba. Los académicos generalmente coinciden con el Dr. Mebora. Caifás es un nombre poco común y el osario está muy ornamentado, propio de un sumo sacerdote. Pero, ¿qué pasó con los clavos encontrados dentro de la tumba? Un punto de partida sería encontrar la ubicación de la tumba misma. En busca de los clavos de la crucifixión, Sinja se dirige al Parque de la Paz para buscar la tumba. Tiene 2 pistas. En primer lugar, según el informe arqueológico, debería haber un área de juegos cerca. Pero incluso si encuentra el parque infantil, ¿cómo identifica la tumba si ya fue cubierta? La segunda pista la proporciona la ley religiosa judía. Según esta ley, antes de sellar una tumba, el arqueólogo debe insertar un nefech o tubo para el libre paso de los espíritus que alguna vez habitaron la tumba. La nefech está en algún lugar de esta área, ¿pero dónde? Bueno, ya llegamos. O eso quiero creer. Se supone que debe haber un área de juegos por aquí cerca, o algo así. Estamos buscando una tubería verde que sobresale del suelo. Que cada quien escoja un área y a ver si encontramos la tumba. Aunque sea el lugar correcto, ¿seguirá todavía accesible la tubería y no cubierta con vegetación? Pero si encuentran tanto la tubería como el área de juegos, entonces la tumba de Caifás sería redescubierta. Vean, aquí está el área de juegos. Creo que encontré la tubería. Creo que esta es la tubería. Y hay otra muy parecida en el área de juegos de por allá. ¿Otra tubería? Pero serían 2 tumbas. Parece que hay 2 tumbas muy cerca una de otra, y una es la tumba de Caifás. Dado que su intención es meter una cámara por la tubería para buscar los clavos romanos perdidos, Sinja tiene que averiguar si la tubería está despejada o obstruida. Está bloqueada. Necesitamos un radar de penetración terrestre. Pero lo bueno es que
Las tuberías muestran que la tumba de Caifás no fue destruida en 1990 por los constructores del parque. En el reporte original se menciona una segunda tumba cerca a la de Caifás. Pero el techo estaba colapsado y se declaró peligrosa. El radar de penetración terrestre debería revelar qué tumba colapsó y cuál es la tumba de Caifás. Así que Cinza trajo especialistas en radar para determinar si lo que está debajo de la tubería en verdad sería la tumba de Caifás. Primero, van a la tumba que está más alejada del área de juegos. Esto es emocionante, porque tal vez haya una tumba excavada y una tumba sin excavar. Me gustaría mucho que con su trabajo nos ayuden a esclarecer todo esto. El radar de penetración terrestre puede determinar si las áreas bajo la superficie contienen sitios arqueológicos antiguos. El radar hace rebotar ondas sonoras a través de la roca. Siguiente línea. La retroalimentación revela diferentes densidades y espacios abiertos. Creo que hay algo ahí. Alrededor de este lugar y a medio metro de profundidad. Es posible que sea una cueva colapsada y no una abierta. El radar muestra que la primera ubicación coincide más con la información sobre la tumba derrumbada y no con la tumba de Caifás. Mejor empaquemos y vámonos. Está bien. ¿Qué opina? Que esta tumba no va a estar colapsada. 4.24. Está bien. ¿Ves? Encontramos algo. Esas son excelentes noticias. Pues ya encontramos la tumba. Félix, la encontramos. ¿Es posible que los clavos sigan en la tumba del hombre que mandó a Jesús a la cruz? La única tumba que los estudiosos aceptan como perteneciente a alguien mencionado en los Evangelios fue encontrada en Jerusalén en 1990. Era la tumba de Caifás, el sumo sacerdote judío que, según los Evangelios, entregó a Jesús a las autoridades romanas, quienes luego lo crucificaron. Aunque el osario de Caifás, la caja de huesos, fue puesto en exhibición, la tumba propiamente dicho fue rellenada. Más aún, 2 clavos romanos encontrados en la tumba desaparecieron. No fueron dibujados, fotografiados, medidos ni siquiera archivados. ¿Podría ser que esos fueran los clavos que se usaron para crucificar a Jesús? Es posible que Caifás los haya guardado, como una especie de macabro recuerdo de la ejecución más infame de la historia. Aunque sabemos que decenas de miles de personas fueron crucificadas, el hecho es que solo existe un artefacto arqueológico que da testimonio de esta práctica tan atroz. Fue hallado en 1970, aquí en Jerusalén. El artefacto es un talón crucificado, que ahora se conserva en un laboratorio en la Universidad de Tel Aviv. Cuando se encontró, fue noticia mundial. Los expertos se apresuraron a decir que el talón crucificado no pertenecía a Jesús, sino a un hombre llamado Jonatán, que vivió en la misma época que Jesús. El talón nunca se ha exhibido, por respeto a las creencias religiosas. Sin embargo, el profesor Herskovits se lo muestra a Sinja. Es el original, la única evidencia de una crucifixión. ¡Wow! En el mundo. Ya sé que todo mundo dice eso. Dicen que usaban algún tipo de cuerdas para atar a la persona crucificada al travesaño. Pero de cierta forma, eso no tiene sentido porque una crucifixión se presta para el derramamiento de sangre. La idea es castigar y humillar. Yo mismo rechazo la teoría del uso de cuerdas, es decir, para la crucifixión. Creo que usaban clavos, probablemente clavos cortos para la palma de la mano y clavos más largos para el hueso del talón. Es más precisa la pintura clásica de Jesús con un clavo atravesando la mano. Eso creo. Según el profesor Herskovits,
Sabemos por el hueso del talón crucificado que se usaban 4 clavos para la crucifixión, 2 en los talones, a cada lado del poste vertical y al menos 1 o 2 en cada mano. Y ahora sabemos, por el hueso del talón, que los clavos para los talones debían tener 12 centímetros de largo. Pero seguimos sin saber qué tan largos eran los clavos de las manos. Ahora que Sinja sabe cómo es un clavo de crucifixión, regresa al Museo Rockefeller. La arqueología se trata de contexto y de agrupaciones de artefactos. Si alguna vez Sinja quiere resolver el misterio de los clavos desaparecidos de la tumba de Caifás, en caso que lo fueran, tiene que averiguar qué otros artefactos se encontraron junto con los clavos. Y aquí no hay carencia de información detallada, ni siquiera de los clavos. El informe nombra 5 objetos. Todos tienen que ver con la vida después de la muerte. El primero es una lámpara de aceite. Estas se usaban para conmemorar a los muertos. El segundo artefacto es un frasco de perfume de vidrio. Estos frascos costosos se asociaban con las mujeres. A diferencia de hoy, cada mujer tenía su propia mezcla de perfume. Es probable que el aroma de una mujer estuviera asociado con su alma. Después de todo, el perfume está asociado con el aroma, y el aroma, en la tradición judía, está relacionado con la vida después de la muerte. El siguiente objeto es el más sorprendente. No se esperaría encontrarlo en la tumba de un sumo sacerdote judío. Es una moneda romana encontrada en el cráneo de una mujer enterrada en la tumba. Una moneda en el cráneo es común en entierros paganos, no en los judíos. Se colocaban monedas en la lengua del difunto para que el alma del muerto pudiera pagar al barquero y cruzar el mítico río Estigia en el Hades. Después de que la carne se pudría, la moneda caía dentro del cráneo. La presencia de la moneda en el cráneo muestra que esta familia de sumos sacerdotes judíos fue influenciada por las prácticas funerarias romanas. Así que la moneda también estaba asociada con la vida después de la muerte. Y luego estaban los clavos. ¿Qué conexión tenían con la vida después de la muerte? Resulta que, en el judaísmo del siglo I, solo un tipo de clavo se asociaba con la vida después de la muerte. Clavos usados en la crucifixión. Se consideraban un talismán poderoso que protegía a su dueño en esta vida y en la siguiente. En conjunto, el osario, la lámpara, la botella de vidrio y la moneda cuentan la misma historia. Una obsesión con la vida después de la muerte. Parece que la única razón por la que los clavos formarían parte de este conjunto es que fueron usados para crucificar a alguien. Y dado que a Caifás solo se le asocia con una crucifixión, ¿podrían ser los clavos que se usaron para crucificar a Jesús? Si excavas la tumba de Caifás y encuentras unos clavos de hierro, piensas, clavos. Dirías que la crucifixión de Jesús fue algo mínimo para Caifás. Era un sumo sacerdote muy ocupado. Para nosotros es importante, pero para él solo era otro rebelde al que tuvo que eliminar. No creo que sea el caso. Cuando pasó, no estaba pensando si sería un evento importante en su vida. Que lo persiguiera hasta la tumba. Pero para cuando murió, cobró importancia. Si había clavos de crucifixión en la tumba de Caifás, no creo que diríamos, bueno, esto es una coincidencia. Es como un guiño hacia algo mucho más importante. Para ver si los clavos se quedaron en la tumba de Caifás, Singe está intentando bajar cámaras por la así llamada tubería del alma. Pero la tubería del alma de la tumba de Caifás está bloqueada. Ahora que el radar le mostró a Sinja dónde está la tumba de Caifás, Sinja tiene que sortear el bloqueo de la tubería. Así que llama a un experto en tuberías, un plomero. Como hay un codo en la parte superior de la tubería, ese no puede bajar su equipo. Entonces, hace un agujero en el lateral de la tubería, justo por encima del nivel del suelo, para luego soldar. Parece que solo hay basura encima.
Sí, era una botella. Con la obstrucción eliminada, Sinfa podría bajar una cámara por la tubería del alma y dentro de la tumba de Caifás, con la esperanza de revelar los clavos perdidos. Se ve bien. Quedó limpio. No me esperaba que quedara limpia. Ahora Sinja reúne a su equipo, que incluye expertos en el manejo de cámaras robóticas. Después de todos los preparativos, están listos para introducir la cámara por la tubería. Bill Tarrant es el experto. Hagámoslo. Vamos a intentarlo. Su cámara de alta resolución podría detectar los clavos en la tumba. Ahí vamos. Ojalá que me consigas buenas imágenes. Pasamos por la tubería y esta es la otra parte. Con estas imágenes claras y de alta resolución de la cámara, ¿están Sinja y su equipo a punto de encontrar los clavos de la crucifixión? Sinja está investigando una tumba de Jerusalén del siglo I, identificada como el último lugar de descanso del sumo sacerdote Caifás, quien envió a Jesús a la cruz. Curiosamente, 2 clavos romanos hallados en la cueva, posiblemente relacionados con la crucifixión, han desaparecido y la cueva fue rellenada. Sinja ha localizado la tumba y una tubería que conduce a ella. Con la esperanza de localizar los clavos, se ha bajado una cámara de alta resolución por la tubería. Al principio, todo se veía bien. Esa es la otra tubería. En el codo, la cámara muestra la segunda tubería. Hago zoom. Desgraciadamente, los tornillos usados para sujetar las juntas de la tubería impiden que la cámara avance más. Ahora Sinja tiene que pedir una cámara más pequeña y flexible. Como tiene que ser traída de otra ciudad, se pospone la operación. Mientras, tomemos café. La mayoría de los académicos ignora el hecho de que no solo se encontró un osario con la inscripción de Caifás en la tumba, sino 2. Un osario sencillo con el nombre de Caifás y un osario ostentoso con el nombre de José, hijo de Caifás. El historiador del siglo I, Josefo, menciona a un sumo sacerdote llamado José Caifás. Los académicos creen que se trata de la misma persona que José, hijo de Caifás, enterrado en el osario lujoso. Así que han asociado este osario con el sumo sacerdote judío de la época de Jesús. Pero los evangelios no llaman al sumo sacerdote que envió a Jesús a la cruz José Caifás, ni José, hijo de Caifás. Simplemente lo llamaron Caifás. Podría ser que, aunque los evangelios hablan de un solo sumo sacerdote Caifás, eran 2 pertenecientes a la misma familia. Uno era muy ostentoso, pero el otro era modesto. ¿Será que nos hemos enfocado en el Caifás equivocado todo este tiempo? Para averiguar más sobre el verdadero Caifás del relato de Jesús, Sinja ahora emprende lo que en tiempos de Jesús habría sido un viaje de 20 días hasta la actual Turquía, a un pequeño pueblo llamado Antioquía. Los primeros seguidores de Jesús huyeron aquí para escapar de los romanos, y fue aquí donde nació el movimiento cristiano. Sinja se encuentra con el estudioso del Nuevo Testamento, Barry Wilson. Él espera obtener una mejor idea del Caifás histórico para determinar a cuál osario pertenece el sumo sacerdote que confrontó a Jesús. Una montaña llena de túneles. ¿Las cuevas? Eran las rutas de escape de los primeros cristianos cuando huían de los romanos. Es una red que se extiende dentro de la montaña. Aquí practicaban el cristianismo antes de volverse una religión oficial o aceptada. Así es. Permanecían en el anonimato y usaban las cuevas como iglesias. Este fue el primer Vaticano. Los cristianos que adoraban aquí tenían acceso a textos que fueron suprimidos por la Iglesia Occidental. Uno de estos trata sobre Caifás. Hay un documento muy interesante que data del siglo VI o es anterior. Fue preservado en una fuente árabe. Es un documento increíble,
porque comienza diciendo que es el libro del sumo sacerdote, el que se llama Caifás. Es un libro que supuestamente fue escrito por el sumo sacerdote Caifás. El villano. Él era el villano. Fue cómplice de Poncio Pilato en el juicio de Jesús. Pero en este documento dice sobre Jesús, este es a quien adoramos. Este es quien, por nosotros, se encarnó. Este es quien, por nosotros, nos redimió y nos ha bendecido con compasión eterna. Este es el sumo sacerdote judío. Uno de los 2 líderes más poderosos de Judea en esa época, presentado como si hablara con una voz cristiana. Este texto representa una tradición cristiana poco conocida y retrata a Caifás no como un villano, sino como un devoto seguidor de Jesús. Pero si este texto es preciso, eso significa que los evangelios distorsionaron la verdad sobre Caifás. Ya sabes que se halló la tumba de Caifás. Sí. ¿Oíste de los clavos? No, no sabía. No están. ¿Desaparecieron? Eso es increíble. ¿Por qué increíble? Si un arqueólogo israelí exclamara, nada más son clavos, ¿qué dirías? Bueno, me gustaría saber por qué estos clavos eran tan importantes, como para que se encontraran en el entierro de Caifás. Una pregunta importante. Importante. ¿Lo ignorarías? No. ¿Perderías los clavos? No. Los clavos son una pista importante de algo, un vínculo con otro personaje histórico. A Caifás solo se le asocia con un crucificado. El crucificado era Jesús. Armado con el conocimiento de que existe una tradición cristiana alternativa que describe a Caifás como una buena persona, y sabiendo que en la tumba de Caifás se encontró un osario modesto, Cynthia regresa a Jerusalén para ver qué más descubre sobre el verdadero Caifás. La historiadora doctora Helen Bond ha dedicado gran parte de su carrera a examinar la vida de este destacado sumo sacerdote. En sus escritos, ella insiste que la imagen de Caifás en los evangelios es imprecisa. Ahora lleva a Simcha a una iglesia que, según la tradición cristiana, está construida donde alguna vez vivió Caifás. Como Caifás también era juez, uno esperaría encontrar celdas bajo su casa, y de hecho, eso es precisamente lo que los arqueólogos han encontrado aquí. Jesús pudo haber estado detenido justo aquí la noche en que fue arrestado. Los evangelios tienden a caricaturizar al sumo sacerdote. Lo muestran como celoso de Jesús. Es un corrupto. Todo el relato del juicio en el Evangelio de Marcos, por ejemplo, está amañado. Es una imagen terrible que se transmite de un sumo sacerdote. Está muy lejos de ser históricamente precisa. Y creo que la razón es que todos los evangelios fueron escritos a fines del siglo I, en una época en la que cristianos y judíos empezaron a separarse. De alguna manera, Caifás se convierte en una víctima. Queda atrapado en toda esta negatividad y es retratado de una forma desfavorable. Y su imagen se vio afectada por esa razón. En realidad, a nadie le interesa reivindicarlo. ¿Y si Caifás nunca quiso que Jesús fuera crucificado, sino solo arrestado? ¿Y si, como sugiere la tradición alternativa sobre Caifás, se convirtió en seguidor en vez de perseguidor de Jesús? Quizá, al reexaminar los ataúdes de piedra caliza, Simcha pueda determinar cuál Caifás es el que se enfrentó a Jesús. Por fin localizamos la tumba de Caifás al identificar una tubería que conduce a ella. Quizá, al reexaminar los osarios que salieron de esa tumba, podremos determinar si Caifás es realmente el villano de los evangelios, o si en realidad era una buena persona. Y se habría llevado 2 de los clavos de la crucifixión a la tumba. Para analizar y comparar los 2 osarios, Simcha vino al Museo de Israel, donde ambos están almacenados actualmente. Primero le muestran el famoso osario, que los expertos creen que contuvo los huesos del Caifás histórico. Sorprendentemente, después de 2000 años, está en muy buen estado. Mira nada más. De todos los osarios que he visto en mi vida, este es el más hermoso. Sí, de los más hermosos. Está muy ornamentado. Los osarios más lujosos están decorados con lo que los expertos llaman rosetones.
Aunque se desconoce su significado exacto, muchos expertos descartan el diseño como meramente decorativo, una ostentosa muestra de riqueza y estatus. Ahora, Cynthia examina la inscripción. Ven, esto no se veía en la repisa. Se ve muy claro. José, hijo de, en arameo, Bar Caifá. Ahí está. Parece que la evidencia apoya el argumento de que este osario contenía los huesos del Caifás histórico. Ahora le muestran a Cynthia el segundo y más modesto osario de Caifás. Lo más emocionante de este es que este se apega más a lo que dicen los evangelios. Porque ahí no dicen José, hijo de Caifás. Solo dicen Caifás. Es sorprendente que esta inscripción solo diga Caifás, pero coincide con los evangelios. Los estudiosos la han ignorado porque prefieren como fuente al historiador del siglo I, Josefo, y se dejan deslumbrar por el osario lujoso. Pero el nombre inscrito en este osario sencillo es el que más se apega a los evangelios. Es bello y modesto. Y este se apega más al Caifás bueno que al Caifás villano. El segundo osario de Caifás también tiene rosetones. Aunque es menos elaborado, sigue siendo acorde al estatus de un sumo sacerdote. Curiosamente, hay un símbolo enigmático entre los dos rosetones que nunca se ha descifrado. Son 5 escalones como los del templo que sostienen una columna con 7 cornisas, y entre las cornisas, 6 flechas apuntan hacia el cielo. Todo esto tiene simbolismo. Son varios escalones que suben, con flechas que apuntan hacia el cielo. Ya en el siglo I, la columna se convierte en símbolo de Jesús de Nazaret y la iglesia naciente. Más tarde, hace su aparición en el Vaticano, en el fresco de Miguel Ángel en la Capilla Sistina. Pero hay un elemento más curioso en el diseño exterior. 2 círculos aparentemente insignificantes, uno a cada lado de la cara del osario. No están posicionados en las 4 esquinas de la fachada del osario, como se esperaría de algo meramente ornamental. En cambio, solo hay 2 y aparecen a cada lado de la columna. Según el reconocido catálogo Reitmani de osarios, los círculos representan 2 cabezas de clavo. A Cynthia le sorprende el descubrimiento y se da cuenta de que no sabe en qué parte de la tumba se encontraron los clavos romanos perdidos. ¿Se encontraron cerca del osario más ornamentado o más cerca del osario modesto? Al revisar el informe de campo cuando se descubrió la tumba, la evidencia no es concluyente. Uno se encontró afuera del lujoso osario de Caifás. Para sorpresa de todos, el otro se encontró dentro de un osario. Curiosamente, ese osario no está identificado. ¿Por qué? ¿Era el osario modesto de Caifás? ¿Qué hace un clavo en un osario? He excavado en Jerusalén y en todos, en cualquier sitio, hallamos 10 clavos diarios. Pero vienen de zonas residenciales, no de tumbas judías. Estoy seguro de que se encontraron muchos clavos atrás de mí cuando esto fue excavado. Pero si hay un clavo en el osario, se abre otra posibilidad, algo parecido a las monedas en la boca del cráneo, que sea algún tipo de superstición. En varias fuentes hay testimonio de que un clavo de crucifixión tiene un gran poder mágico. Para alejar el mal, para alejar la mala suerte, tal vez para ayudarte en la otra vida. ¿Será posible que el osario sencillo pertenecía al sumo sacerdote? ¿Y qué? El secreto de la tumba es que Caifás se llevó con él a la tumba los clavos de Jesús. Para responderlo, necesitamos 2 clavos, pero están desaparecidos y no hay fotografías de ellos en el informe original. Con la esperanza de que las fotografías existan, ahora Cynthia localiza al fotógrafo original del sitio. Él se llama Thieron Albambian. Fue contratado para fotografiar todos los artefactos encontrados en la tumba. ¿Tuviste que fotografiar todos los artefactos de la tumba? Sí.
¿Qué es lo que tienes? ¿El osario? Sí, la ámpara de aceite, la moneda. ¿Tomaste fotos de los clavos? No, ¿No estaban? no me mostraron los clavos. ¿Pediste verlos todos? Sí, los artefactos que estaban en la tumba. Tomaba y fotografiaba. ¿Clavos? No vi clavos. Los clavos desaparecieron antes de que Jero los fotografiara para el reporte definitivo. Algo no cuadra. Los clavos no desaparecen nada más así. Los arqueólogos israelíes no son descuidados, son cuidadosos. No eran clavos comunes hallados en un ataúd de madera, una construcción o barco. Eran clavos romanos especiales de la tumba de Caifás. Uno estaba en un osario. No puedo creer que hayan desaparecido. Al caer la noche, Sinja intenta otra vez introducir una pequeña cámara en la ahora rellena tumba de Caifás. Después de esperar horas, llega la segunda cámara. Es más pequeña y flexible que la que se atoró antes en la tubería. La cámara de empuje tiene más oportunidades de sortear los obstáculos en la tubería. Después de caer la noche, el equipo hace pasar la cámara de empuje más allá de los tornillos. Ah, ok. Abby, inclina hacia abajo. Más. Ok, deténla ahí. Ahí está. Ya entendí cómo pasó. Aquí está el piso tal como lo encontraron. Entraron y sacaron los osarios y allá está la entrada. Sinja ahora puede ver claramente el exterior de la tumba del sumo sacerdote Caifás. Pero hay un problema. Eso es cemento, porque tenían que reforzar con cemento lo que estaban haciendo. Reforzaron las paredes con cemento. Avanza. ¿Puedes rebasarlo, Abby? ¿Puedes avanzar más? La sonda dentro de la tubería que conduce a la tumba de Caifás encontró un obstáculo. Eso es cemento. ¿Puedes avanzar? ¿Puedes hacerte a un lado? Más, ahí está. La cámara no llega al fondo de la tumba de Caifás. Tendrían que obtener una licencia de excavación y perforar nuevos agujeros. Incluso si eso fuera posible, el proceso de solicitud tardaría años. Son como 3 metros y tal vez otros 2 metros. Sí, yo diría que sí. Aquí está el acceso. La tumba está justo aquí, abajo de la carretera. No se puede entrar en una tumba cubierta por una carretera, pero Sinja aprendió algo. Ya vimos que existe. La entrada está despejada y debajo de esta carretera. El punto es que solo hay un par de artefactos desaparecidos. Y son los más importantes, los clavos. Desafortunadamente, Sinja y su equipo no pueden entrar a la tumba. Nunca sabremos si los clavos siguen adentro. ¿Desaparecen los artefactos de las tumbas así nada más? Ahora Sinja ha pedido hablar con Suigreno, el arqueólogo que dirigió la excavación de la tumba de Caifás. Desafortunadamente, él rechazó la entrevista. La IA ha ofrecido al arqueólogo Gideon Ami para hablar en su lugar. En la tumba había 2 clavos romanos. No iría alguien. ¿Qué le puedo decir? Revisé los reportes hasta el cansancio, pero no hay medidas ni fotografías de los clavos. Acuérdese que en este país hay 300 excavaciones cada año. La cantidad de artefactos encontrados en estas excavaciones alcanzan las decenas de millones. Y puede que los clavos se perdieran en la etapa de procesamiento o almacenamiento o terminaron mal archivados. Represento a esta institución. Nos hicieron sus preguntas sobre los clavos. Checamos nuestros registros sobre la tumba y nos dimos cuenta que no los tenemos. Pudieron haberse perdido o fueron registrados de otra forma. No sé. Cuando dices que podrían perderse o terminar en otro registro, ¿te refieres a que no están perdidos sino mal archivados? Es posible. ¿Estaría en algún laboratorio o una repisa? Sí.
Estuve pensando, tal vez los clavos estuvieron bajo nuestras narices todo el tiempo. Si estoy en lo correcto, los arqueólogos israelíes de la tumba de Caifás sospechaban que los clavos romanos hallados ahí tenían que ver con la crucifixión, y quizá los enviaron al laboratorio del profesor Erskovich, antropólogo forense de la Universidad de Tel Aviv. Él solo estudia huesos, pero en la crucifixión se juntan los huesos con los clavos. Tal vez alguien le mandó los clavos. Eso debemos investigar. Estamos rastreando 2 clavos que desaparecieron. La autoridad de antigüedades dice que se extraviaron. ¿Alguna vez recibiste un par de clavos? 2 clavos juntos. De Jerusalén. ¿Podemos verlos? Por supuesto. ¿Estos son los clavos? Sí, estos son los 2 clavos de Jerusalén que llegaron al laboratorio hace más de 15 años, del periodo del Segundo Templo. ¿Y si fueron 18 años? Tal vez. Es el único caso en que 2 clavos llegaron juntos. Sí. Por estar doblados así, ¿se usaron para crucificar? Quizá. ¿Por qué lo doblaban? Si metes un clavo por la palma de la mano, puedes liberar la mano fácilmente. Pero si metes un clavo por la palma de la mano y lo aseguras al madero doblando el clavo, la mano queda firmemente sujeta a la cruz. Si están doblados, ¿es más probable que los usaran para crucificar que estando rectos? Yo diría que sí. Estos clavos se encontraron en un entorno químico específico. Uno estaba fuera de los osarios de piedra caliza y otro estaba dentro de un osario. Si son los clavos de Caifás, uno debería tener un depósito de caliza, por estar en el interior del osario. Y el otro debería estar libre de caliza, ya que se encontró fuera de los osarios. Increíblemente, eso es justo lo que encuentra el profesor Erskovich. Uno no tiene caliza, pero el otro sí. ¿Y eso? Son restos de cal, piedra caliza. La mayoría de los osarios están hechos de piedra caliza. Además, el profesor Erskovich se encontró que las cabezas de los clavos son similares al único clavo de crucifixión encontrado en otro sitio, que también está en el laboratorio del profesor Erskovich. Así que parece que estos son los clavos perdidos, los clavos que podrían haber venido de la cruz de Jesús. ¿Por qué solo yo estoy emocionado? Bueno, la crucifixión es un tema muy delicado desde el punto de vista religioso. Creo que la mayoría de la gente prefiere no tocarlo. Así que parece que las sensibilidades religiosas, y no la ciencia, dictaron la política respecto a estos clavos. Si Caifás guardó los clavos de Jesús por la razón que sea, porque se sentía mal, porque pensaba que tendrían poderes curativos, porque sentía que eso demostraba que tenía poder sobre él, lo que sea, estos podrían ser los clavos de la crucifixión. Nuestra investigación terminó en el campus de la Universidad de Tel Aviv. Tal vez el mundo está buscando el osario de Caifás. En el lugar equivocado. El hombre enterrado en el más modesto podría ser el sumo sacerdote que se enfrentó a Jesús en su juicio. Además, creo que hemos presentado el argumento arqueológico más sólido hasta ahora de que se han encontrado 2 de los clavos usados en la crucifixión. ¿El ostentoso Caifás los guardó como amuleto para la otra vida? ¿O el modesto Caifás los guardó como muestra de devoción? Tal vez nunca lo sabremos. Pero es un hecho que estos clavos fueron encontrados en la tumba del hombre que envió a Jesús a la cruz.